¿Sabías que la FIFA dejó ir $1,000 millones por una cuestión de ego corporativo? Pues estamos arrancando el torneo fútbol más grande del mundo y hoy te contamos cómo EA Sports le ganó la partida a la organización de fútbol más grande del planeta. Después de 30 años de un matrimonio perfecto con la FIFA, esta se puso muy ambiciosa, le exigió a Electronic Arts el doble por renovar la licencia, es decir, que eran $1,000 millones solo por usar sus siglas. Pensaron que EA se iba a arrodillar, pero se equivocaron. Y la empresa hizo su análisis financiero y se dieron cuenta que la FIFA solo les estaba dando el nombre, ya que las licencias de los jugadores reales, la de la Champions League y de los clubes de todo el mundo se negocian por separado. Entonces la empresa les dijo, pues quédense con su nombre y relanzaremos el juego como EA Sports FC. Y la jugada salió redonda. En este pleno 2026, EA sigue con unas ventas excelentes y se ahorró una fortuna en regalías. Por si fuera poco, ahora usan inteligencia artificial para analizar cómo juegas y venderte sobres digitales ultra personalizados en Ultimate Team, el modo de juego que les genera más de $1,500 millones al año. Bienvenidos a Historias que Cotizan, un nuevo episodio que hoy estamos grabando miércoles 10 de junio y para cuando ustedes escuchen este episodio, pues seguramente ya habrá arrancado el campeonato de fútbol y esperemos que haya sido con una victoria de México en la inauguración del día de mañana. Y bueno, hoy analizaremos a una de las empresas de videojuegos más grandes de Wall Street, Electronic Arts, y mejor conocida como EA. Pero antes de comenzar, tenemos que viajar al pasado, porque esta empresa de hoy, que tal vez hoy muchos critican por sus prácticas corporativas, pues nació con una filosofía completamente hippie y artística en los años 80. Así es, Santi. Fue una ironía brutal. En 1982, un genio de la estrategia y el marketing llamado Trip Hawkins. De hecho, él fue uno de los primeros empleados de Apple. Trabajó codo a codo con Steve Jobs. Bueno, pues él salió de Apple y quiso fundar su propia empresa. Entonces, pues para esto contrató a programadores. Lo cierto es que en esa época los programadores eran pues vistos como mano de obra, ¿no? X así en una línea de producción, anónimos completamente. Y él lo que pensaba, pues es que esto era un arte, ¿no? Esto de los videojuegos era un arte y lo que quería era mostrarle al mundo esta empresa con este sentido, darle valor a los creadores de los programas. De hecho, por eso la empresa se llama Electronic Arts, ¿no? Considera cada videojuego un arte y pues darle el nombre o darle ese realce a los verdaderos creadores de los videojuegos. Digamos, era como los sellos discográficos, pero de los videojuegos. Sí, completamente, ¿no? Una utopía pues bastante hermosa que duró poco cuando descubrieron el verdadero negocio, los deportes. Porque a finales de los 80s, Hawkins se dio cuenta de que los juegos de nicho eran difíciles de escalar, pero los deportes tenían audiencias masivas, predecibles y además cautivas. Y aquí viene una de las mejores anécdotas de la empresa. Imagínate, para lanzar su primer juego de fútbol americano, pues querían que fuera respaldado por una de las leyendas. Y en ese entonces, pues uno de los mejores jugadores de fútbol americano, pues era el quarterback de San Francisco, Joe Montana. Pero él, pues ya tenía contrato con Sega. Así que a Hawkins, pues no le quedó de otra más que ir a buscar a John Madden, el famoso entrenador y analista. ¿Y qué te parece, Jack, si nos platicas un poco de cómo fue esto? Sí, claro. Madden casi los manda a volar. Porque resulta que el primer prototipo que le muestran era un juego de 7 contra 7, ¿no? en la pantalla. ¿Por qué? Pues porque era lo que había de capacidad en computación en ese momento. Madden les dijo, a ver, si no es un 11 contra 11, eso no es fútbol, mi nombre ni lo pongan ahí, no, estoy fuera. Entonces, imagínense que tuvieron que retrasar 3 años el lanzamiento porque tuvieron que reestructurar todo desde cero para tener la capacidad del juego y este se lanza en 1988. Este lanzamiento cambió la industria para siempre. Y bueno, justamente de ahí nació la división EA Sports y su icónica frase que todavía recuerdo cuando la jugaba a inicios de finales de los 80s, inicios de los 90s, ¿no? It's in the game.
Ese éxito en Estados Unidos les dio el flujo de caja para ver el mapa global y decir, ok, pues el fútbol americano funciona muy bien aquí en Estados Unidos, pero si queremos escalar todo esto y ser los líderes en el mundo, pues necesitamos el fútbol, soccer, que es mucho más famoso. Y en 1993, justo antes del torneo de fútbol que se hizo en Estados Unidos en 1994, pues lanzaron el legendario FIFA para la consola de Sega Genesis. El juego fue un éxito inmediato. Vendieron más de 1 millón de copias en sus primeras semanas. Y eso fue muchísimo comparado contra lo que habían ellos mismos proyectado. Así es, y aquí viene una lección bastante interesante para todos los alumnos que nos escuchan, ¿no? Y son estas barreras de entrada y el foso competitivo o moat, ¿no? ¿Qué sucede? Al principio los juegos de EA realmente no eran tan buenos en los gráficos, ¿no? Había otras empresas, la competencia japonesa estaba durísima, por ejemplo Pro Evolution Soccer de Konami, pues le daba 3 vueltas, ¿no? Le daba cátedra sobre los gráficos y cómo hacer estos videojuegos. Pero ellos empezaron a entender que la gente no solo quería un buen videojuego, ¿no? Sino lo que quería es que fuera lo más real posible. Es decir, querían jugar con el Real Madrid, en el Estadio Bernabéu y poder meter de jugadores a Zidane, por ejemplo, o a Ronaldo, ¿no? Con esos nombres reales y con sus uniformes reales. Exacto, ellos empezaron a usar sus enormes ganancias para firmar contratos de exclusividad multimillonarios, ¿no? Lo firmaron con la FIFA, la UEFA, la Premier League y hasta con los sindicatos de jugadores, la FIFPro. Literalmente compraron los derechos de propiedad intelectual del deporte más popular. Y si la competencia quería hacer un juego de fútbol, pues tenía que inventarse nombres como Roberto Larcos en lugar de poner a Roberto Carlos, o jugar con el Chamartín en lugar del Real Madrid. Y de esa forma, EA construyó un foso competitivo legal tan gigantesco que empezó a asfixiar a la competencia. Entonces ellos no ganaron por ser los mejores desarrolladores de software, sino por ser los mejores negociadores en los contratos de todos los tribunales. Así es, y además consiguieron un monopolio bastante interesante cotizando en bolsa, ¿no? Claro, para mantener este monopolio pues hay que invertir bastante dinero, con financiar esas licencias multimillonarias que tiene esta empresa. Por lo tanto, pues entonces se transformó, ¿no? Dejó de ser esta empresa pensada muy idílicamente en el arte, y pues tuvo que transformarse y cambiar a una empresa con un alto grado de monetización, ¿no? Bastante interesante en esta historia del capitalismo moderno. Exacto. Y bueno, para los que no estén tan metidos en este mundo de las consolas, pues antes el negocio de los videojuegos era muy simple, ¿no? Tú invertías millones en desarrollar un juego, lo ponías en un disco de plástico, lo empezabas a vender en las tiendas por tal vez $60 o $70 y listo. Ahora a comenzar a rezar para que se vendiera bien y empezar el siguiente desarrollo desde cero. Un modelo prácticamente transaccional. Pero EA descubrió el santo grial financiero con esto de las microtransacciones. Así es. ¿Y de qué manera, Santi? En 2008, a uno de sus productores llamado Adam Batty y a su equipo se le ocurrió, basándose pues en toda esta colección de estampitas de Panini, ¿no? Estos sobres de Panini o en las tarjetas de béisbol, tuvieron una grandiosa idea y crearon pues un modo de juego llamado el Ultimate Team, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, en el Ultimate Team tú tienes un equipo que arrancas con jugadores de ligas de las peorcitas, ¿no? De las más chafas. O no tan conocidos. O no tan conocidos, jugadores no conocidos. Y entonces, si tú quieres competir en línea e ir ganando, lo que haces es abrir unos sobres en donde te tocan jugadores al azar, así como son los sobres de Panini, y vas reforzando a tu equipo y vas compitiendo. Entonces, ¿qué necesitas para abrir estos sobres? Pues muchas horas de juego, o bien sacar tu tarjeta de crédito y mediante los points, ¿no? Comprar points y de esa manera pues vas abriendo sobrecitos y logrando tener a jugadores pues más habilidosos y poder competir e ir ganando, ¿no? Entonces, bueno,
pues para tener al Messi o a Ronaldo, pues tienes que invertirle ahí un poco. Sí, exacto, ¿no? Tienes que sacar la tarjeta de crédito, como bien decías, ¿no? Pues esto es una genialidad psicológica, ¿no? Del consumidor aplicada al diseño del producto. Hubo reportes en los años recientes donde la división de Ultimate Team que platicabas, sumando lo que es de FIFA, Madden y el NHL, que es el de hockey, llegó a representar el 30% de las ganancias totales o de los ingresos totales de la compañía. Estamos hablando de que este modo de juego por sí solo ha generado más de $1,500 millones al año y dejaron de depender de la venta de juegos físicos porque el juego se convirtió en una plataforma de suscripción disfrazada, donde el usuario paga por entrar y luego la verdad es que sigue gastando mes con mes para que su equipo siga compitiendo decorosamente contra los mejores en esas ligas de Ultimate Team. Si no compran estos sobres, pues la verdad es que se van quedando atrás. Exacto, Santi. Entonces, pero algo muy interesante es desarrollar estos sobres, ¿no? O sea, estas tarjetas con la foto del jugador y todo, realmente les representa un costo marginal prácticamente de cero. Uh-huh. Es decir, cada vez que pagan $20 por comprar un sobre, bueno, por abrir un sobre, pues a la compañía no le afecta tanto económicamente en cuanto a inversión. Sin embargo, es dinero que les entra directito al flujo de caja, ¿no? Ahí libre. Este modelo, sin embargo, pues entró un poco en el ojo del huracán, porque como lo que sale de tarjetas es al azar, bueno, pues hasta qué punto en este terreno no se están infringiendo algunas leyes, ¿no? Y entran aquí los loot boxes o cajas de recompensa. Sí, y ahí está el gran riesgo regulatorio, ¿no? Ya que gobiernos de varios países, especialmente en Europa como Bélgica y Países Bajos, pues empezaron a ver esto y dijeron, oye, a ver, un usuario que muchas veces es menor de edad, pues mete dinero real para recibir un premio completamente al azar, donde la probabilidad de que le salga ese jugador valiosísimo es de menos del 1%. Y entonces esto genera una descarga de dopamina muy similar a las de las famosas tragamonedas que hay en los casinos. Entonces, pues ellos dijeron, esto no es un juguete, esto es un juego de azar disfrazado. Así es, y entonces las demandas no se hicieron esperar. Por ejemplo, en Países Bajos tiene varias por bastante dinero. Algunas se han como echado para atrás con las apelaciones, sin embargo, el debate sigue ahí, puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, imagínate, la gran amenaza para la empresa es esta manera de juego representa como el 1% de sus ingresos, ¿no? Entonces, imagínate que en algún país se establece una regulación en el que esto es un juego de azar y que un menor de edad está apostando, digamos, y se lo anulan, pues entraría en crisis por esta disminución del flujo de manera tan drástica y rápida, ¿no? Para ello, bueno, pues por ahí ha tenido que adaptarse un poco para minimizar este riesgo que tiene por ahí latente. Y lo que ha hecho es establecer como que puedas ver las probabilidades, ¿no? De qué es lo que te va a salir en la tarjeta. Entonces, eso le quita un poquito lo que sería el azar. Le bajaríamos ese nombre de juego, ¿no? Y bueno, eso es la parte que está intentando hacer para blindarse un poco legalmente. Sí, correcto. Yo te decías que representa el 1% de sus ganancias. No, representa el 33%, ¿no? Más bien el 1% es la probabilidad, exacto. Sí, no un tercio. La probabilidad es del 1% de que le salga. Muy bien, y sí, pues esto es el clásico dilema corporativo, ¿no? Empujar la monetización al límite de la ética para maximizar el valor del accionista en el corto plazo, arriesgando muchas veces la reputación de la marca y provocando la furia, pues, de los reguladores. Y bueno, ahora me gustaría comentar lo que sucedió también en esta cuestión con la FIFA, ¿no? En el mundo de los negocios, pues hay una regla no escrita que muchas veces dice, cuando tu socio se da cuenta de la cantidad de dinero que estás ganando gracias a su nombre, pues la renovación del contrato se va a poner muy fea. Y justamente eso fue lo que sucedió con Electronic Arts y la FIFA. Imagínense, después de casi 30 años de una relación bastante buena, porque como bien decías, comenzó en 1993, pues el mundo del entretenimiento tembló, ¿no? Cuando justamente anunciaron que se separaban porque
estaban ahí con una guerra de diferentes posiciones, que bueno, creo que eso será mejor que tú nos platiques un poco. Sí, yo creo que fue aquí demasiada ambición, ¿no? Ambición pura, fue un choque fuerte. Bueno, resulta que el contrato de FIFA se vencía a finales del Mundial de Qatar 2022. Entonces, bueno, cuando se iban a sentar a negociar la FIFA y EA, pues la FIFA en ese momento, liderada por Gianni Infantino, ven los números, los miles de millones que generaba en ventas Ultimate Team, y entonces pues le salió la ambición, ¿no? Por todos lados. Resulta que para renovar el contrato les piden pues el doble de lo que venían manejando, es decir, $1,000 millones para poder renovar por 4 años. Sí, pero bueno, pues ahí los directivos de la empresa, encabezados justamente por el CEO que decías, Andrew Wilson, pues hicieron una de las evaluaciones de proyectos más frías y brillantes de la historia. Se sentaron con sus analistas y se hicieron la pregunta del millón. Y decían, bueno, ¿qué es lo que realmente estamos pagando cuando le compramos la licencia a la FIFA? Y la respuesta los sorprendió, ya que se dieron cuenta que solamente estaban comprando los derechos del nombre de la federación y el torneo de la Copa del Mundo cada 4 años. Eso era todo lo que en realidad les estaban dando y entonces, pues ya, ¿qué les dijeron? Pues fíjate, ellos tienen las licencias de los jugadores y las negocian por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el sindicato de FIFPro, pero las licencias de los clubes también las manejan o bien con las asociaciones o bien con los equipos directamente, ¿no? Del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester, inclusive tenían más de 300 contratos individuales, ¿no? Por todos lados, con la Premier League, con la UEFA, la Champions League, la Libertadores, o sea, ellos tenían ya amarrado prácticamente todo el mundo del fútbol importante a través de contratos que manejaban directamente tanto con el sindicato como con los clubes y las asociaciones. Entonces, pues su CEO se sentó y dijo, ¿saben qué, FIFA? Quédense con sus 4 letras, no me interesa, ellos ya lo tenían amarradito, es decir, estas 4 letras para nosotros no valen $1,000 millones. Órale. Sí, bueno, pues después de esto en Wall Street muchos analistas se asustaron, ¿no? Dijeron, oye, ¿qué va a pasar con nuestras acciones si la gente deja de comprar el juego? Porque ahora ya no está diciendo las letras de FIFA. Pues eso era un riesgo del branding masivo, ¿no? Pero a EA, la verdad es que no le importó tanto porque prepararon una campaña de marketing masivo con el nuevo nombre, ¿no? Ahora le pusieron EA Sports FC. Y el mensaje para su comunidad gamer fue perfecto. Porque les dijeron, a ver, el juego sigue siendo el mismo que tú amas, con los mismos modos de juego, los gráficos que siempre han visto y además con los jugadores de siempre. Solamente estamos cambiando el nombre. Así es, y la jugada le salió muy bien, la verdad. Digamos, esta es una lección de cómo el valor de marca es más fuerte que el valor de licencias, ¿no? Cuando lanza EA Sport FC, no solo las ventas no cayeron, sino que algunas rompieron récords de usuarios durante la primera semana de lanzamiento. Esto fue importante. ¿Qué quiere decir? Que los jugadores pues son leales a la plataforma, ¿no? Al producto que están recibiendo de la empresa. Esto obviamente es la experiencia que EA generó a través de todos sus años, ¿no? Al final, pues la empresa se ahorró $1,000 millones en regalías, lo cual le permite pues tener un margen ahí para utilizar en otras cosas, ¿no? De hecho, expandió al ahorrarse esto sus ganancias de un 16 a un 20%. Sí, ¿no? Pues sus márgenes operativos con eso pues mejoran, ¿no? Y pues mientras tanto la FIFA podríamos decir que se quedó como el perro de las 2 tortas, ¿no? Porque Infantino salió a decir en conferencia de prensa que ellos iban a lanzar su propio videojuego con el nombre oficial de FIFA y que además sería el mejor del mercado. Pero bueno, la realidad operativa es que desarrollar un simulador de este nivel de fútbol pues toma años de ingeniería, ¿no? Y además miles de millones de dólares. Por lo que la FIFA pues no lo ha podido ejecutar hasta ahora, no es tan rápido esto, y entonces así demostraron que en la era moderna, pues EA Sport dice, oye, a ver, el entretenimiento digital es muy importante. Los que somos el dueño de la plataforma y los datos, pues tenemos el sartén por el mango, así es que no les preocupó este cambio. Así es, no los afectó.
Pero además sigue evolucionando, ¿no? Ahora EA está utilizando inteligencia artificial para adaptarse y proponer cosas más interesantes para sus usuarios. No solo lo utiliza para acelerar el desarrollo de los videojuegos, está ahorrando ahorita un 25% del tiempo, sino que ahora te analiza pues tu juego, ¿no? En pocas palabras, el tiempo que juegas, lo que ganas, lo que pierdes, qué equipos, qué jugadores te gustan, y entonces están diseñando a través de inteligencia artificial pues unos sobres más personalizados que van a ser obviamente más atractivos. Oh, completamente, para que además digas, oye, no, pues quiero seguir teniendo sobrecitos o comprando porque ya saben lo que necesito, sí. Pues es el sueño de cualquier analista financiero, ¿no? Ya no solo es vender al azar en una estampa, sino usar estos algoritmos predictivos, toda la información que tienen, pues para maximizar el gasto de cada uno de sus usuarios. Y operativamente esto reduce los costos de producción y dispara los ingresos recurrentes por jugador, ¿no? Demostrando que ellos ya no compiten contra otras empresas de videojuegos, sino que operan con la sofisticación de la tecnológica de una red social o de las firmas de Big Tech. Así es, y se les va volviendo adictivo, ¿no? Crea. Es una adicción, y el hecho de que el algoritmo te vaya conociendo y te vaya proponiendo cosas, pues más te va enganchando ahí al juego, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué te parece, Santi? Ahora nos compartes los resultados financieros, los números de esta empresa. Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con el precio de la acción, que además si ustedes la quieren encontrar en la bolsa de valores, está como con el ticker de EA, ¿no? EA justamente. Hoy la empresa vale $203, o más bien la acción vale $203. Y ha subido 40% en el último año. La verdad es que ha tenido un crecimiento bastante bueno. El market cap, que es, ya saben, si yo quisiera comprar hoy la empresa, ¿cuánto valdría? Pues hoy vale $51 mil millones. Y su P/E ratio en este momento es del 57%, pero si lo quisiéramos saber cuánto ha sido en los últimos 5 años, el promedio ha sido de 43%. Como pueden ver, pues está un poco más arriba de lo normal, pero pues ya les dije que en el último año ha crecido 40% el precio de su acción. Luego, las ventas del último año fueron de $7,500 millones y prácticamente se han estado manteniendo igual en los últimos 3 años. No ha habido ni decrecimiento ni crecimientos. Ahí están. El flujo de efectivo, por otro lado, pues es de $2,300 millones y en este rubro sí han demostrado bastante crecimiento, o bueno, al menos un crecimiento continuo del 5% cada año en los últimos 5 años. Su deuda es de la mitad de ese flujo de efectivo, por lo que solamente necesitarían 6 meses para pagarla por completo. Así es que es bastante saludable la empresa. Y bueno, otros datos destacables de la empresa que también me gustaría compartir es que ellos pagan dividendos y además recompran sus acciones continuamente, lo cual favorece a sus accionistas. Una empresa bastante estable, ¿no? Sí, correcto. Buenos números. Bueno, y llegamos al final del análisis, pero lo que sí nos queda muy claro es que aunque cambió de nombre, la estrategia de EA es bastante sólida y pues no le afectó prácticamente nada, al contrario, fue como un relanzamiento por ahí muy interesante. En lugar de gastar la fortuna en FIFA, tuvieron la visión de utilizar esta fiebre mundialista y lo que hacen son eventos, competiciones en vivo a través de su plataforma, pues siguiendo todo este boom que trae toda la parte del mundial. ¿Okay? Y bueno, ¿qué te parece si nos compartes ahora el reto de la semana? Me parece perfecto. Y bueno, pues aprovechando que estamos justamente en esta fiebre del torneo de fútbol, pues queremos que antes del 24 de junio escriban en los comentarios de Spotify o de YouTube cuál creen que será el marcador del partido entre México y la República Checa. El que le atine al marcador lo nombraremos en el capítulo de esa semana. Muy bien, pues gracias por llegar al final de este episodio. Recuerden, si les gustó, compártanlo con sus amigos que estén interesados en invertir. No olviden darle a la campanita para que les recuerde cuando salga un nuevo capítulo en Spotify y en YouTube. Vayan a nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y platíquennos, ¿ustedes invertirían en EA o prefieren solo jugar el Ultimate Team? Pues gracias por acompañarnos en este análisis de la empresa EA Sports y nos vemos en el próximo episodio. Y como siempre, hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos.
Adiós. Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan.